Vamos a ver el tema del cortocircuito. Y el cortocircuito sucede por la siguiente razón. Cuando nosotros tenemos una corriente, ¿vale? Que sale de una batería y empieza a recorrer el circuito, sabemos que cada vez que llega a un nodo la corriente se tiene que dividir, ¿vale? Se divide en dos. Lo que pasa acá es que, digamos, la corriente sale por acá, empieza a recorrer el circuito y aquí pasa que la corriente siempre elige el camino con menos obstáculos, por así decirlo, ¿ok? Entonces la corriente llega a este nodo y dice, bueno, tengo un camino, que es este camino de acá, que tiene dos resistencias, las cuales, como sabemos, las resistencias son un obstáculo para la corriente. Y tengo otro camino, que es un camino recto, un camino fácil, donde no hay ninguna resistencia. Entonces, la corriente pasa que siempre elige el camino que tiene menos resistencia. Es que empieza a transitar por acá. Transita por acá y se devuelve a la batería. ¿Ok? Ese es el juego que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas resistencias? Que prácticamente no reciben corriente. Si bien hay una pequeña porción de corriente que pasa por acá, digamos una corriente 1 y una corriente 2, la corriente 2 es increíblemente mayor que la corriente 1, ¿vale? Mucho mayor. Y esta corriente 1 es prácticamente despreciable, por así decirlo. Es muy pequeña en comparación a la corriente 2. Entonces lo que pasa es que estas resistencias no reciben corriente casi. Y por la ley de Ohm, sabemos que si no reciben casi corriente, ese voltaje que va a tener cada una va a ser muy pequeño. Muy pequeño, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que al no recibir corriente y tener poco voltaje, simplemente se pueden eliminar del circuito este alambre y estas resistencias. Porque básicamente no consumen corriente ni tampoco tienen voltaje, por lo tanto es como si estuvieran desactivadas. Entonces cuando tenemos un cortocircuito así, simplemente sacamos esa resistencia y esa parte del circuito. Este cortocircuito puede darse en varios casos, ¿ok? Y independiente de la magnitud que tenga nuestro circuito, por ejemplo, ya, bueno, tenemos este ejemplo acá y la corriente viene acá, ¿cierto? Llegamos acá a un nodo y bueno, la corriente acá puede seguir hacia abajo, claro, hacia el lado, o puede seguir por este camino que claramente no hay nada. Y acá, bueno, llegamos a otro nodo y claro, la corriente puede irse hacia arriba, hacia abajo, etcétera. O puede venirse por acá y pasar por este camino recto, después por acá y volver a la batería, ¿ok? Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Cuáles resistencias eliminamos acá de todas las que tenemos? Bueno, para ver eso, tenemos que darnos cuenta que en cada nodo, por ejemplo en este nodo A, hay un voltaje, ¿ok? Hay un voltaje en A. Y digamos, entre este punto acá y este nodo, en el cual también hay un voltaje, si nosotros vemos que entre este nodo A y este nodo B, llamémosle, no hay resistencias, la caída de voltaje, A menos voltaje en B, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Por la ley de Ohm, ¿vale? Vamos a ver esto en detalle. La ley de Ohm dice que el voltaje o la caída de voltaje entre dos puntos es igual a la resistencia que hay entre medio de esos dos puntos por la corriente que pasa por ahí. Como vimos acá anteriormente, la corriente era bastante porque por acá se va casi toda la corriente. Sin embargo, la resistencia que hay entre estos dos puntos, ¿vale? Dijimos que es 0 o casi nula, porque en un conductor igual hay resistencia, pero claramente es casi nula. Y si esto tiende a 0, por así decirlo, la diferencia de voltaje, si esto tiende a 0, al estar multiplicado por cualquier otro número, bueno, también va a tender a 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Y si esto es 0, eso quiere decir que el voltaje en A va a ser igual al voltaje en B. Es decir, este voltaje en A va a ser igual al voltaje en B. ¿Qué quiere decir eso? Que este voltaje en B también es un voltaje en A. Si hacemos el mismo ejercicio entre este nodo y este nodo de acá, como no hay ninguna resistencia, por la misma razón, el voltaje que va a haber acá también es igual a A. Y siguiendo el mismo ejercicio, el voltaje que hay acá también va a ser igual a A. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio que nosotros vamos a ver para eliminar resistencias? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este caso, ¿vale? En que tenemos un cortocircuito acá, ¿vale? Porque la corriente llega acá y se va directo por este camino sin resistencias. Como vimos anteriormente, llegamos a la conclusión que el voltaje acá es igual al voltaje acá, ¿vale? Los voltajes son los mismos. Entonces, para eliminar resistencias tenemos que ver si es que estas resistencias en sus nodos tienen los mismos voltajes, se eliminan. Entonces, si vamos acá al ejercicio, este nodo conecta
todas estas resistencias, ¿vale? Y todas estas resistencias también están conectadas a este nodo y a este nodo de acá. Entonces, por más caminos que intentemos hacer, prácticamente todas estas resistencias están conectadas a estos tres nodos. Por lo tanto, como los voltajes son iguales, se eliminan todas estas resistencias. Ahora, esta resistencia que queda aquí al medio, como también por sus nodos, ¿vale? Por este nodo de acá y este nodo de acá, tienen el mismo voltaje, también lo podemos eliminar. Por lo tanto, el circuito nos queda así prácticamente, ¿ya? Y para no dibujar tantas líneas ni cosas raras, nos queda así prácticamente. Y eso, así es la forma de eliminar resistencias en un cortocircuito. Hay veces en las que no tenemos cortocircuitos tan grandes como en el ejercicio anterior, sino que la corriente puede fluir hasta los nodos acá, ¿vale? En cada línea hay prácticamente una resistencia acá, por lo que en cada nodo hay un voltaje diferente, hay una caída de voltaje, por lo tanto a veces es difícil como identificar dónde hay cortocircuito, pero claro, podemos hacer este ejercicio de que seguir la corriente, bueno, aquí se divide, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, viene la corriente por acá, vemos este nodo y aquí identificamos que hay un alambre que no tiene nada, ¿vale? Entonces, entre seguir un alambre con resistencia y no seguir nada, mejor nos vamos por acá, dice la corriente. Entonces, la corriente se viene por acá, por acá, por acá y vuelve a la batería. Y si se dan cuenta, esta resistencia de acá se queda sin corriente, ¿vale? Por lo tanto ahí hay un cortocircuito y podemos eliminar esa resistencia, ¿vale? Y ahí ya nos queda como el circuito así. No hay otro nodo en el cual haya cortocircuito.